Vámonos a otros asuntos. La Asociación Civil Gestión Social y Cooperación presentó el índice de desempeño de los programas públicos federales. Para hablar de ellos, de estos resultados, tengo la línea telefónica y de antemano le agradezco que nos tome la llamada Alfredo Elizondo, coordinador de proyectos de GESOC. Alfredo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Paco, buenas noches, muchas gracias por la invitación. A ver, de entrada, platícanos qué es GESOC. Bueno, GESOC es un centro de análisis e investigación que nos especializamos en la evaluación de diferentes ámbitos del quehacer público y también en algunos casos del sector privado. Sí. Y a partir de el análisis de evidencia que se produce tanto en el ámbito público como privado, pues generamos una serie de herramientas que tienen como objetivo pues poder medir qué tan bien o qué tan mal hace el gobierno y la iniciativa privada determinadas cosas. Ajá. En el caso de la política de desarrollo social, hemos producido desde el año 2009 el índice de desempeño de los programas públicos federales, el INDEP, y este índice, bueno, tiene como objetivo poder medir cuál es la contribución que hace cada programa social a la resolución del problema público para el cual fue creado. Como sabes, pues los programas sociales en México tienen como objetivo primordial poder disminuir la pobreza en la población, y esto, bueno, entendida a través de las diferentes carencias que mide el Coneval. Oye, entonces, Alfredo, sí. Y por cierto, justamente por esto que estás mencionando, estos proyectos, estos programas sociales siempre están en el ojo del huracán, porque en muchos de los casos no cumplen su cometido. En este análisis que ustedes hicieron, ¿estoy en lo correcto? Estás en lo correcto, y digamos que no es poco dinero el que se les invierte. No, bueno. Estamos hablando de 870,000 millones de pesos para el año 2017, que es más o menos el 25% del gasto público programable, que es el gasto que tiene el gobierno federal para gastar a lo largo del año. Sí. Sí, de los resultados, digamos, de 136 programas que nosotros analizamos este año y que tienen esta cantidad de dinero asignada, pues apenas 25 cumplen, digamos, medianamente con sus cometidos, a partir de que están bien diseñados, cumplen las metas que se propusieron y llegan a la población a la cual dicen que tienen que llegar en una proporción considerable. Mientras tanto, los restantes 111 programas tienen presentan dos condiciones. Sí. O bien no cumplen con las metas con las que dijeron que iban a cumplir, o no cubren a la población que dijeron que iban a cumplir, o bien ni siquiera podemos estimar cuál ha sido su desempeño, dado que no pueden proporcionar información mínima para hacerlo. ¿Cómo, déjame preguntarte, Alfredo, ¿cómo evalúan que estos programas sociales cumplan o no? Bueno, te decía más o menos a través de estas tres variables. La primera es que puedan proporcionarnos una identificación de cuál es la población potencialmente beneficiaria a la cual se dirigen. Esto se refiere a qué tipo de personas, individuos o incluso organizaciones, son aquellas a las que se van a dedicar un número de recursos dependiendo del tipo de programa. Por ejemplo, en el caso de Prospera, que es el programa más grande del gobierno federal, pues estamos hablando de las personas que tienen pobreza extrema y algunas otras carencias en términos de acceso a servicios de salud, acceso a servicios de educación, y se les otorga un subsidio y hay una cantidad, un universo determinado de personas que ya ha contabilizado este programa y a los cuales les dirige estos esfuerzos. Hay otros, por ejemplo, de la Secretaría de Salud que tienen que ver con derechohabientes, ¿no? Y que están específicamente determinados, por ejemplo, el programa que tiene como cometido contribuir a disminuir el sobrepeso y la obesidad, bueno, tiene que hacer su propia determinación de cuánto es el universo de individuos a los cuales quiere llegar, claro, cuánto le alcanzan para cubrir y cosas por el estilo. Viene ya, se está analizando el presupuesto para el 2018, ¿cómo se evalúa, cómo se distribuye el dinero, cuánto se va a dar, cuánto se está pidiendo para el 2018? De estos 870,000 millones que se dieron en 2017, para 2018 la Secretaría de Hacienda pretende darle pretende que se les aumente un poco más de 25,000 millones de pesos, es decir, para que llegue a unos 895,000 millones de pesos. El problema es que
El aumento, tal y como lo están planteando, sí, están previendo que haya aumentos superiores, por ejemplo, a programas que no podemos estimar su desempeño, los que nosotros denominamos la caja negra, en 4.8%, y también en 4.9% a programas que nosotros denominamos con nivel de desempeño escaso. Mientras que los programas que funcionan bien apenas se le están considerando aumentos en promedio de 1.7 y 1.4%. ¿Esto por qué, Alfredo? Básicamente porque la Secretaría de Hacienda, desde nuestro punto de vista, y tenemos la evidencia durante todo este sexenio para poder corroborarlo, no atiende a los criterios de desempeño y a la información que ellos mismos producen. En ese sentido, nos parece que más bien la variable política es la que juega a favor de esto, y particularmente en el contexto de la elección presidencial 2018, nos preocupa que exista este gran cúmulo de programas que tengan esas condiciones de opacidad, porque no son pocos, y por ejemplo, de los que son solamente estos programas que te indico, la caja negra, que son 25, se está previendo dotarles de poco más de 90,000 millones de pesos. Entonces, estamos hablando de 895,000 millones de pesos, de los cuales algunos miles de millones podrían ir a dar a las campañas políticas. Así es, porque no cuenta con las previsiones mínimas de transparencia y rendición de cuentas. Y bueno, hay otro dato adicional. Estamos, además del contexto, digamos, de la parte de la elección presidencial, pues tú sabes que también está lo relacionado a la reconstrucción. Sí, por supuesto. Después de los sismos. Ya hubo de hecho, bueno, la Cámara de Diputados ya aprobó un aumento de 43,000 millones de pesos con respecto a lo que ya había previsto originalmente Hacienda para esta parte de la reconstrucción. El problema fue que esos 43,000 millones de pesos pues son cosas que hicieron o que generaron de manera artificial, moviendo el tipo de cambio, aumentando el ISR, por ejemplo, la pensión. Y antes de eso hubiera sido muy importante que los diputados primero se hubieran preocupado y ocupado por revisar a los programas sociales que no funcionan. Nosotros identificamos por lo menos a 44 programas de desarrollo social que los últimos 3 años han estado en alguna de las dos condiciones. O bien han sido opacos o bien han tenido un desempeño bajo. Y estos programas, estos 44 programas, pues juntan alrededor de una bolsa de unos 94,000 millones de pesos. Entonces, si los diputados hubieran hecho esta tarea antes, no hubieran tenido que sacarse dinero de quién sabe dónde, y generalmente pues esto tiene como corolario que se quita dinero a otros programas, y más bien se van a poder analizar estos programas que no funcionan y de ahí poder dotar de recursos para la reconstrucción sin tener que aumentar artificialmente el presupuesto. Todavía la discusión puede darse en el caso del Senado de la República, porque como tú sabes también se ha suspendido la discusión de la ley de ingresos por diferentes motivos, pero todavía está el tiempo como para que se pueda corregir esto, ¿no? Así es, Alfredo, pues vamos a estar muy pendientes porque, bueno, aquí está ya la investigación, el análisis de GESOC, pero necesitamos algo más y que los legisladores se pongan a trabajar justamente en lo que dices, a ver, que lean, que analicen lo que se está haciendo con los programas sociales y no nada más se distribuya con intereses oscuros como es costumbre. Te agradezco mucho, Alfredo Elizondo. Muchas gracias a ti, Paco. Hasta luego, muy buenas noches, el coordinador de proyectos de GESOC. Y este asunto que, bueno, lo hemos platicado ya otras veces, este tema de los programas sociales que crece y crece y crece y que los mexicanos no ven el beneficio para ellos, no existe, no llega en muchos de los casos.